Hola, en el video anterior les había presentado estos 16 tiempos gramaticales en español y les había dicho por qué entender el verbo haber en español y en inglés es tan importante. Además había hablado sobre otras características del español porque entender esas características del español nos puede ayudar bastante a entender la gramática del inglés también. Ahora explicaré detalladamente cada una de las características de estos tiempos gramaticales directamente en el inglés, esperando abarcar todo lo que necesitas para entender esta gramática tan importante. Tomaremos el verbo hablar como ejemplo en cada uno de estos tiempos gramaticales. En inglés, speak, spoke, spoken. Y comenzaremos con el presente simple, que utiliza la primera columna de los verbos en inglés para afirmar, para negar y para preguntar. Específicamente para negar y para preguntar utilizaremos también el verbo auxiliar do, que en español significa hacer. Y como estamos hablando en presente simple, tomaremos la primera columna de este verbo porque esa columna es la que usamos para hablar en tiempo presente. Entonces usaremos do. Recuerda, do solamente lo utilizamos para negar y para preguntar. Si solo queremos afirmar, entonces es suficiente el pronombre y la primera columna del verbo que estamos conjugando. Por ejemplo, para significar yo hablo, solo decimos I speak. Para negar, recuerda, utilizamos el do en medio del pronombre y el not. También lo podemos decir en forma corta uniendo el verbo do con not, o sea, don't. Estos dos significan yo no hablo. Para preguntar se escribe primero do. Puedes imaginarte que con este auxiliar al inicio lo que estás haciendo es abrir signo de pregunta. Esto entonces significa yo hablo. Si quieres hacer una pregunta negativa, o sea, yo no hablo, simplemente pones not después del pronombre. Si quieres hacer la misma pregunta pero de forma corta, entonces do y not deben quedar juntos y luego sí colocas el pronombre. Esta gramática será la misma siempre que utilices los pronombres I, we, you y they. Ahora bien, cuando utilices los pronombres she, he o it, es decir, cuando hables en tercera persona singular, vas a colocar como regla general una S adicional al final del verbo. Como ejemplo, para afirmar ella habla, al verbo speak le colocamos una S al final y diríamos she speaks. Dependiendo de la escritura del verbo debemos tener en cuenta otras características adicionales, ya que si el verbo termina en o, como el verbo do, sh como el verbo wish, ch como el verbo reach, s como el verbo kiss, x como el verbo fix, z como el verbo buzz, la s sola no estaría correcto. Lo correcto sería agregarle es. Además, si el verbo termina en consonante y, debemos omitir la y y le agregamos ies. Es un caso diferente si el verbo termina en vocal y. En ese caso, solo le agregamos la s. Recuerda, estas especificaciones son en los casos donde utilizamos los pronombres she, he o it, o sea, cuando estamos hablando en tercera persona singular. Las preguntas y las negaciones en tercera persona singular también utilizan el auxiliar do y este verbo auxiliar será el que lleve la s, o más bien dicho la es, porque el verbo termina en o, como ya lo vimos. Y el verbo que estamos conjugando queda solamente como aparece en la primera columna de los verbos. Finalmente, el orden de las palabras es igual para todos los pronombres. Ahora veamos el pasado simple. La segunda columna de los verbos en inglés es la columna del pasado y esta segunda columna es la que utilizamos para afirmar algo que sucedió en el pasado, por lo general algo que sucedió una sola vez. Como ejemplo digamos ellos hablaron. Diríamos they spoke. Ahora miremos que para preguntar y para negar con esta gramática de pasado simple también utilizamos el verbo auxiliar do, pero esta vez utilizamos la segunda columna de este verbo, es decir, did, porque esa es la columna del pasado simple. El orden de las palabras es igual que el orden utilizado en presente simple, pero en lugar de do utilizamos did. Eso significa que para afirmar y negar colocamos primero el pronombre. Para negar después de did ponemos not y el verbo que estamos conjugando irá escrito de la primera columna del verbo. No escogemos la forma del tiempo pasado porque ya tenemos did que está en pasado. Sería como una redundancia tener did y el verbo que estamos conjugando también en pasado. Es suficiente que el verbo do ya esté en pasado escribiendo did y el verbo que conjugamos lo escribimos en presente. Pero esta gramática, recuerda, es del pasado. Así estas dos son negaciones en pasado. Ellos no hablaron. Las preguntas también las formulamos utilizando el auxiliar hacer en pasado, o sea, did. Primero ponemos did, luego ponemos el pronombre y finalmente el verbo.
Si es una pregunta negativa, ponemos not después del pronombre y finalmente el verbo, que recuerda lo ponemos de la primera columna. Si queremos hacer la pregunta negativa de forma corta, entonces ponemos el did y el not juntos, didn't. Esta gramática es la misma para todos los pronombres, tanto para plurales como para singulares. Acabamos de ver el tiempo gramatical pasado simple y es muy común que en español confundamos pasado simple con este otro tiempo gramatical que ahora veremos. Esta gramática es para hablar de hábitos en el pasado, es decir, cosas que se repetían regularmente en el pasado, y esa es la principal diferencia entre pasado simple y hábitos en el pasado. Mientras en pasado simple diríamos, por ejemplo, ellos hablaron o yo hablé, es decir, ellos hablaron una sola vez o yo hablé una sola vez. En hábitos del pasado yo diría ellos hablaban o yo hablaba. Quiere decir que quizás ellos hablaban todos los días o yo hablaba con alguien cada semana. También se suele traducir como yo solía hablar, que también aplica bastante bien. Esta forma gramatical utiliza la combinación used to más el verbo que estamos conjugando. Entonces, para decir yo hablaba o yo solía hablar, diríamos I used to speak. Used es un verbo que está escrito en pasado. Recuerda que para hacer una pregunta en pasado el verbo se escribe en presente, use, sin de, y que utilizamos el auxiliar did, que es el mismo verbo do, pero en pasado. Did I used to speak? Yo hablaba o yo solía hablar. En el caso de las negaciones y las preguntas negativas basta con agregarle not. De forma corta quedarían did y not juntos. I didn't used to speak. Escribimos use sin la de porque ya tenemos did que está en pasado. Yo no hablaba o yo no solía hablar. Didn't you used to speak? ¿Usted no hablaba o no solías hablar? Con la mayoría de los verbos vamos a poder reemplazar used to por would. Esto será cuando hablemos de acciones pasadas y que podemos ver o hacer. Por ejemplo, hablar es algo que podemos hacer y asimismo podemos escuchar que alguien está hablando. Podemos entonces, en lugar de decir they used to speak a language I didn't understand, podemos escribir would en lugar de used to. They would speak a language I didn't understand. Ellos hablaban un idioma que yo no entendía. As children we used to go to the same park. O as children we would go to the same park. De niños íbamos al mismo parque. Sin embargo, would no siempre puede reemplazar a used to. Would expresa que una actividad se repitió con frecuencia, por lo tanto no puede referirse a estados, ubicaciones o posesiones. Para decir ella tenía cáncer y necesitaba tratamiento, será mejor utilizar used to y no would. O simplemente podríamos usar el verbo tener en pasado. She had cancer and needed treatment. Otro ejemplo donde únicamente usamos used to sería ella tiene una hermosa sonrisa. Aquí no usamos would, sino used to, excepto cuando se relacione con la ocurrencia de otra actividad relativa al tiempo en que ella sonreía. Por ejemplo, she would have a beautiful smile whenever I was joking. Ella tenía una hermosa sonrisa siempre que yo estaba haciendo bromas. Así tenemos una segunda aclaración que nos dice que fue en el pasado. De otra manera, would podría cambiar el significado a algo hipotético si no lo usamos correctamente en esta gramática. Ahora veamos el tiempo gramatical presente perfecto. Para este tiempo gramatical utilizamos la tercera columna de los verbos del inglés. Esta columna tiene el mismo significado que los verbos en el español cuando los terminamos en ado o ido, como caminado, tenido, hablado, subido. La terminación ado o ido en el español. Entonces, para significar ellos han hablado, utilizaremos la tercera columna de los verbos del inglés, spoken, hablado. También utilizamos el verbo haber como auxiliar, es decir, el verbo haber está en la palabra han, cuando decimos ellos han hablado. Recuerda que estamos en presente, presente perfecto. Por esa razón utilizamos la primera columna, la columna del presente del verbo haber, que en inglés es have para los pronombres I, we, you y they, pero cuando utilicemos los pronombres she, he o it, la primera columna del verbo haber será representada por has, con s. Veamos algunos ejemplos. Para significar ellos han hablado decimos they have spoken. Las negaciones las hacemos poniendo not después del verbo haber, es decir, después de have. Y para hacer la forma corta entonces unimos el pronombre con have, they've. También podríamos unir have con not, haven't. Pero es más común unir el pronombre con have, they've. Para las preguntas el pronombre va después del verbo auxiliar como ya lo hemos visto en otros tiempos gramaticales.
ellos han hablado o ellos no han hablado. Recuerda que para los pronombres de la tercera persona singular utilizamos el verbo haber, pero terminado en la S, es decir, has. El resto de las palabras simplemente se ubican igual. El verbo hablar es un verbo irregular y con este verbo es fácil saber qué columna del verbo estamos utilizando porque las tres columnas son diferentes. Miremos qué ocurre cuando el verbo que queremos usar no es irregular. Miremos qué debemos considerar cuando vamos a utilizar un verbo regular. Independientemente de cómo se escriba el infinitivo básico del verbo, todos los verbos regulares deben terminar con ed en las columnas 2 y 3. Por ejemplo, con el verbo regular esperar, es decir, wait, esta sería la primera columna. Y la segunda y la tercera columna serían iguales y se forman agregando ed al final del verbo. Ahora bien, si el verbo ya tiene una e al final, como es el caso del verbo deserve, entonces solo falta agregarle la d, pero hay unos casos más específicos. Estos tres verbos, stop, help y wait, son de una sílaba. Si el verbo tiene una sola sílaba y termina con una sola vocal y una sola consonante, como el verbo stop, que termina con una sola vocal y una sola consonante, entonces duplicamos la última consonante y luego agregamos ed. Por eso stopped tiene doble p. Pero en helped no duplicamos la P porque help no termina con una sola vocal y una sola consonante, sino que termina con dos consonantes. Y wait tampoco termina con una sola vocal y una sola consonante, sino que termina con dos vocales y una consonante. Por eso en waited tampoco duplicamos la T. Ahora miremos los verbos copy y pray. Ambos terminan con Y. Sin embargo, copy tiene una consonante antes de la Y. Para este caso quitamos la Y le agregamos IED. En el caso de pray, que tiene una vocal antes de la Y, solo agregamos ED. Los verbos que tienen dos o más sílabas se van a diferenciar en la sílaba que se acentúa, como el verbo prefer, que se acentúa en la última sílaba, y en cambio happen se acentúa en la primera sílaba. Entonces, cuando la última sílaba es la que se acentúa, duplicamos la última consonante si el verbo termina en consonante. Preferred queda así con doble R y happened tendrá solo ed como adicional y no se duplica la última consonante de happen. Finalmente, a los verbos que terminan en W y a los verbos que terminan en X nunca les vamos a duplicar estas consonantes. Ahora miremos el pasado perfecto. Para este tiempo gramatical también utilizaremos la tercera columna del verbo que estamos conjugando. Recuerda que esta tercera columna de los verbos en inglés tiene el mismo significado de los verbos en español cuando usamos la terminación ado o ido, como por ejemplo mandado, sentido, escuchado, caído. Aquí también seguiremos utilizando el verbo auxiliar haber, o sea el verbo have, pero ahora estamos en pasado, pasado perfecto, entonces utilizamos la segunda columna del verbo have, es decir, estaremos utilizando ahora had, porque la segunda columna es la del pasado. Para todos los pronombres será el mismo auxiliar, sin importar que el pronombre sea plural o singular. Had significará había, habían, habías, habíamos, y así, entonces para significar nosotros habíamos hablado sería we had spoken. Para decir nosotros no habíamos hablado, solamente colocamos la palabra not después del auxiliar que recuerda es el pasado de have, es decir, had. Para las preguntas el auxiliar irá primero y luego si el pronombre. ¿Habíamos comido? ¿No habíamos comido? Y recuerda que si usas un verbo regular, debes armar correctamente la palabra agregando ed teniendo en cuenta las especificaciones según el tipo de verbo. Veamos ahora presente continuo. En este tiempo gramatical utilizamos la primera columna del verbo que vamos a conjugar, speak, y lo que queremos decir en español terminaría en ando o endo, por ejemplo, trotando, corriendo, sumando, dividiendo, y este significado en español en inglés se forma agregando ing al final del verbo que queremos conjugar. Antes de este verbo que estamos conjugando tendremos el verbo auxiliar estar, que en inglés es representado por el verbo be. Dependiendo del pronombre que usemos, tenemos tres diferentes formas del verbo estar en inglés para presente. Recuerda que estamos en presente continuo. I utiliza am, yo estoy. She, he o it utilizan is. Por ejemplo, she is, ella está. They, we y you utilizan are. Por ejemplo, they are, ellas están. Entonces, para decir yo estoy hablando, decimos I am speaking. Recuerda que le agregamos ing al verbo porque ing significa ando. Estamos diciendo hablando. Para la negación solamente colocamos not después del verbo estar, es decir, después de am.
Si queremos decirlo en forma corta, unimos el pronombre que en este caso es I con su respectiva palabra estar, am. I'm not speaking, yo no estoy hablando. Para las preguntas colocamos el verbo estar primero. Am I speaking? ¿Estoy hablando? Para la pregunta negativa en la forma larga ponemos not después del pronombre. Y en la forma corta, curiosamente y únicamente cuando se trata del pronombre yo, I, la forma am del verbo estar será reemplazada por are. Aren't I speaking? ¿Yo no estoy hablando? Ahora bien, cuando queremos agregarle a los verbos las letras ing tendremos que tener en cuenta algunas características de los verbos. Si el verbo termina en una sola e como el verbo dance, entonces quitamos la e y luego si escribimos ing, pero solo si el verbo termina en una sola e, ya que si el verbo termina con dos e, entonces dejamos las dos e y solamente agregamos ing. Si el verbo termina en ie como lie, entonces quitamos las vocales ie y luego agregamos y más ing. Si el verbo termina en c como mimic, entonces agregamos una k más ing. Para todos los verbos que terminan en la consonante y como el verbo enjoy o w como el verbo blow o x como el verbo fix, solo será necesario agregar ing en cualquier caso que los verbos terminen con estas letras. Recuerda específicamente cuando el verbo termina en y, w o x. Solo agregamos ing y nos relajamos. Pero para otros casos si el verbo es de una sola sílaba y termina en una sola vocal y una sola consonante como el verbo swim, que termina en una sola vocal y una sola consonante, entonces lo correcto sería duplicar la última consonante y luego sí agregar ing. En este caso la última consonante es la letra m, así que el verbo queda con dos m. Entonces, por ejemplo, los verbos wait y help, aunque son de una sola sílaba, no tendrán su última consonante repetida. Wait no termina con una sola vocal y una sola consonante. Wait termina con dos vocales y una consonante. Y help tampoco termina con una sola vocal y una sola consonante. Help termina con una sola vocal, pero con dos consonantes. Recuerda, solo duplicamos las consonantes a los verbos de una sola sílaba cuando terminan con una sola vocal y una sola consonante como el verbo swim. Y recuerda, solo si este verbo no termina en y, w o x, porque estas consonantes y, w y x nunca las duplicaremos. Para continuar, si el verbo tiene dos o más sílabas y la última sílaba tiene el acento, es decir, si la última sílaba es la que suena más fuerte, entonces duplicamos la última consonante. Por ejemplo, begin tiene el acento en la segunda sílaba, así beginning queda escrito con dos n. Pero si no es la última sílaba la que lleva el acento, entonces no duplicaremos la última consonante. Por ejemplo, el verbo visit tiene el acento en la primera sílaba, visit, y visiting quedará escrito con una sola T. Otro ejemplo es el verbo remember, que tiene tres sílabas y su acento no lo tiene en la tercera sílaba, sino en la segunda sílaba, no en la última, remember. Así remembering queda escrito con una sola R sin duplicarla. Recuerda, en los verbos con dos o más sílabas solo duplicamos la consonante del final cuando el verbo tiene el acento en la última sílaba, como el verbo begin. Todo esto aplica para el inglés americano y para el inglés británico, pero específicamente para el inglés británico tenemos una aclaración más. Si el verbo termina con una sola vocal y luego L, sin importar dónde tenga el acento, el verbo quedará con doble L y luego ing. Cancel tiene el acento en la primera sílaba, por esta razón para el inglés americano no debería duplicar la letra L, pero para el inglés británico sí debemos hacerlo sin importar dónde tenga el acento. Ahora veamos pasado continuo. Para este tiempo gramatical usaremos la primera columna del verbo que vamos a conjugar y le agregamos ing para que su significado sea el mismo que en el español sería ando o endo al final de cualquier verbo, como por ejemplo mirando, teniendo, cortando o tejiendo. Así para significar hablando decimos speaking. Y recuerda que el auxiliar de los tiempos continuos es el verbo estar, que en inglés es el verbo be. Y como estamos en pasado, pasado continuo, entonces tendremos en cuenta la segunda columna de este verbo auxiliar porque la segunda columna es la del pasado. Por lo tanto, cuando vayamos a formar este tiempo gramatical usaremos was o were, dependiendo del pronombre que utilicemos. Para I será was, I was, yo estaba. Para she, he o it también será was. Por ejemplo, he was, él estaba. Y para el resto de los pronombres, they, we, you, lo correcto será usar were. Por ejemplo, they were, ellos estaban. Así que si queremos decir yo estaba hablando, diremos I was speaking. Para negar agregamos el not después del verbo estar, para este caso será después de was. I was not speaking.
Yo no estaba hablando. También podemos decirlo en forma corta uniendo el verbo estar y el not. Para las preguntas recuerda tener el auxiliar antes del pronombre. Y aquí también ten en cuenta cómo está escrito el verbo y su pronunciación para agregar correctamente la terminación del verbo que estás conjugando. Ahora veamos el presente perfecto continuo. Retomemos entonces el auxiliar de los perfecto, que recuerda que es el verbo haber. En inglés el verbo have, cuya columna del presente, es decir, primera columna, puede ser también has. Eso dependerá del pronombre que estés usando. El segundo verbo auxiliar que retomaremos aquí será el verbo estar. En inglés el verbo be. Esta vez utilizamos la tercera columna para significar estado y será la misma palabra sin importar el pronombre que uses, siempre será been. Recuerda que la tercera columna de los verbos en inglés tiene el mismo significado que los verbos en español cuando terminan en ado o ido, como por ejemplo hablado, comido, llorado o reído. En este caso, estado. Eso para el auxiliar estar, been, estado. Ahora bien, para el verbo que estamos conjugando, es decir, para significar hablando, le agregaremos ing al verbo, es decir, speaking. En español, hablando. Yo he estado hablando. Diré, I have been speaking. Para negar diremos not, después del verbo haber. Yo no he estado hablando. Para la forma corta puedes unir el pronombre con el verbo have, I've. Para preguntar pondremos primero el auxiliar haber y luego el resto de las palabras. Para las preguntas negativas puedes agregar not después del pronombre si lo haces de manera larga, pero si lo haces de manera corta primero irá el verbo have y la palabra not unidos, haven't. Finalmente recuerda agregar bien las letras ing al verbo según cada tipo de verbo. Ahora bien, para este tiempo gramatical, have o has significa haber en presente. Según el pronombre que utilices significa yo he, tú has, él ha, ellas han, nosotros hemos y así. Pero ahora veamos el pasado perfecto continuo donde el verbo haber significa yo había, tú habías, él había, ellas habían, nosotros habíamos y así. Y será la segunda columna del verbo haber, la columna del pasado, la segunda, la que utilicemos independientemente del pronombre que usemos. Es decir, del verbo haber, en inglés utilizaremos la palabra had. Y recuerda, had significa había, habías, habían, habíamos y así. Para significar yo había estado hablando, en inglés diremos I had been speaking. El orden de las demás palabras es igual que en presente perfecto continuo, siendo la única diferencia que aquí en pasado perfecto continuo utilizamos el verbo haber con la segunda columna de los verbos y no con la primera. El verbo estar sigue siendo utilizado con la tercera columna, es decir, la palabra been, que significa estado. Para negar dirás not después del verbo haber. I had not been speaking. Yo no había estado hablando. Para las preguntas el verbo auxiliar irá antes del pronombre, y si quieres escribir la pregunta negativa en forma corta debes unir el auxiliar had con la palabra not, hadn't. Hadn't I been speaking? Yo no había estado hablando. Finalmente recuerda agregar bien las letras ing al verbo que estás conjugando según cada tipo de verbo. Ahora veamos futuro con going to. Para este tiempo gramatical usamos la primera columna de los verbos de inglés, es decir, la columna del presente, la columna del infinitivo. En el caso del verbo hablar será speak. Usaremos también el verbo auxiliar estar, es decir, en inglés el verbo be, y al igual que en presente continuo usaremos las posibilidades de la primera columna que se usan según el pronombre que utilices. Para I será am, para she, he o it será is, y para we, you y they será are. Lo que queremos significar en español es yo voy a hablar. Y al igual que en el español, en inglés nos ayudaremos del verbo ir para esta forma gramatical. El verbo ir está en la palabra voy. Para que lo recuerdes más fácil, ten presente que el verbo ir está presente cuando decimos tú vas, usted va, ella va, él va, eso va, ellas van, ellos van, nosotros vamos. Entonces también decimos yo voy. No lo olvides, estamos utilizando el verbo ir, que en inglés es la palabra go, pero le agregamos ing y junto con to significa que está avanzando la intención de hacer algo. Por eso después viene el verbo que quieras usar. Entonces, aunque aún no se ha realizado la acción, la intención de hacer algo está avanzando. Aunque en el español decimos yo voy a hablar, esto para alguien que está hablando en inglés sería como yo estoy yendo a hablar. I am going to speak. En español, yo voy a hablar. Si queremos decirlo de manera corta, entonces unimos el pronombre con el verbo estar, que en este caso es am. I'm going to speak. Para negar decimos not después del verbo estar. I'm not going to speak. Yo no voy a hablar. Para preguntar colocamos el verbo estar antes del pronombre. Am I going to speak? Yo voy a hablar.
Para la pregunta negativa, not irá después del pronombre. Y si quisieras hacer la pregunta en forma corta, escribirías el verbo estar unido con not. La palabra que utilizas para representar el verbo estar en una pregunta negativa con la forma corta no cambia, excepto cuando se trata del pronombre I. Entonces cambiarás la palabra am por are. Qué curioso, ¿verdad? Aren't I going to speak? ¿Yo no voy a hablar? Finalmente debes saber que la mayoría de las veces escucharás la pronunciación gonna en lugar de going to. They are gonna speak. She's gonna sing a very famous song. Ahora veamos futuro con will. En algunas ocasiones de este tiempo gramatical podríamos hacer traducciones similares a las que haríamos con el futuro de going to, sobre todo cuando se trata de decisiones que se han tomado de manera repentina, pero también trataré de darte una explicación más específica para este tiempo gramatical. Para este tiempo gramatical siempre utilizaremos la primera columna de los verbos en inglés. En español tenemos las terminaciones ras, remos, ran, re. Por ejemplo, tú hablarás, nosotros hablaremos, ellos hablarán. En este caso, yo hablaré. Puedes pensar que estas terminaciones en los verbos del español serán reemplazadas en el inglés por una sola palabra para todos los pronombres, y esa palabra es will. Pero a diferencia del español que tiene las terminaciones re, remos, ran, ra, re al final del verbo como hablaré, y esta terminación está unida a la palabra, en inglés este significado lo puedes formar escribiendo will antes del verbo, y es una palabra separada del verbo. Así que para significar yo hablaré, diremos I will speak. Si quieres decirlo de forma corta, pondrás el pronombre unido a will, I'll speak. Si quieres negar, dirás not después de will, y si quieres hacerlo en forma corta, unirás will y not. I won't speak. Yo no hablaré. Si quieres preguntar, will irá antes del pronombre. Para la pregunta negativa, el pronombre irá antes de not. Pero si quieres hacer esta pregunta de forma corta, entonces won't irá antes del pronombre. Won't I speak? Yo no hablaré. Ahora miremos futuro perfecto. Seguiremos utilizando will para significar que estamos hablando del futuro. Luego de will utilizaremos el verbo auxiliar de los tiempos perfectos que recuerda es haber, en inglés have. Y la tercera columna de los verbos cuyo significado recuerda es igual a los verbos terminados en español ado o ido, como copiado, servido, actuado, sentido, y en este caso hablado, que termina en ado, hablado. El verbo haber en futuro suena para el español habrás, habremos, habrán. En este caso para el pronombre yo significa habré. Entonces para decir yo habré hablado, I will have spoken. Para las negaciones recuerda que si quieres decirlo en forma corta, will unido con not suena won't. Yo no habré hablado, I won't have spoken. Si quieres preguntar, puedes hacerlo escribiendo el pronombre después de will. Si quieres hacer la pregunta negativa, recuerda, not irá después del pronombre para la forma larga. Y si quieres decirlo en forma corta, recuerda decir won't antes del pronombre. En pasado perfecto y presente perfecto utilizamos la palabra has para los pronombres she, he y para it. Pero en futuro perfecto, para todos los pronombres utilizaremos have. Y nunca has, porque nunca utilizamos has después de will. Después de will solamente utilizamos have para todos los pronombres. Por ejemplo, she won't have spoken, ella no habrá hablado, o will she have spoken, ella habrá hablado. Finalmente recuerda que para la segunda y tercera columna de los verbos regulares deberás agregar ed siguiendo las reglas para cada tipo de verbo. Ahora sigamos con futuro continuo. En este tiempo gramatical seguiremos utilizando will para dejar claro que hablamos del futuro. El verbo auxiliar estar lo estaremos usando con su forma infinitiva, es decir, la palabra be, y siempre usaremos be en este tiempo gramatical para todos los pronombres. Be junto con will be, significa lo mismo que en español cuando decimos, por ejemplo, él estará, nosotros estaremos, ellas estarán, o como en este caso, yo estaré hablando, I will be speaking. Recuerda que en las negaciones y las preguntas con la forma corta estaremos diciendo will y not en una sola palabra, won't. I won't be speaking. Yo no estaré hablando. Won't I be speaking? Yo no estaré hablando. Como lo has notado, en las gramáticas de los tiempos continuos el verbo lleva al final ing para significar lo mismo que el final de los verbos en español con su terminación ando o endo, como hablando que termina en ando. Según el tipo de verbo le agregaremos ing de acuerdo a las características de cada verbo. Si quieres puedes devolver el video para ver estas reglas que las explico a detalle cuando explico presente continuo. Por último, para este tiempo gramatical te cuento que puedes cambiar will por la forma del going to. Así entonces puedes decir, por ejemplo,
I am going to be going, es decir, I am going to be y el verbo que quieres conjugar. Y significa lo mismo que con will. I will be going, yo estaré yendo. Ahora veamos futuro perfecto continuo. En este punto del video ya muy seguramente tendrás una idea de cómo formar esta gramática. Continuaremos con will y queda claro que estamos hablando del futuro. Tendremos también el auxiliar que usamos en los tiempos perfecto, es decir, el verbo haber, que en inglés es el verbo have. En este tiempo gramatical, futuro perfecto continuo, nunca utilizaremos has porque ya tenemos will, y después de will siempre utilizaremos únicamente have para el verbo haber. Para decirlo de otra forma, todos los pronombres en este tiempo gramatical utilizan have, incluso she, he y también it, los usaremos con have. También utilizaremos el auxiliar de los tiempos continuo, porque estamos en futuro perfecto continuo. Recuerda que el auxiliar de los continuos es el verbo estar, en inglés es el verbo be, y de este verbo utilizamos la tercera columna que es la misma palabra para todos los pronombres. Nunca olvides que esta tercera columna de los verbos de inglés tiene el mismo significado que los verbos del español cuando los terminamos en ado o ido, como soñado, corregido, elaborado, sumergido. En este caso, esa tercera columna del verbo estar significa estado, en inglés been. Y del verbo que estamos conjugando utilizaremos la primera columna del verbo, agregándole ing. En este caso, speak, el verbo hablar, con ing, speaking, significa hablando. Es decir, la terminación ing en los verbos del inglés significa lo mismo que la terminación ando, endo en el español. Caminando, sonriendo, sumando, hirviendo. En este caso significa hablando. Entonces, para decir yo habré estado hablando, en inglés diremos I will have been speaking. Para preguntar ponemos el pronombre después de will. Will I have been speaking? Yo habré estado hablando. Y para negaciones después de will decimos not. I will not have been speaking. Yo no habré estado hablando. O podemos unir will y not para una forma corta. Won't. Como en esta pregunta negativa. Won't I have been speaking? ¿No habré estado hablando? No olvides asegurarte de agregar correctamente ing al verbo que estás conjugando según el tipo de verbo que estés utilizando. Finalmente recuerda que algunas veces encontrarás will ser reemplazado por la forma going to para esta gramática. Ahora veamos futuro con gramática de presente simple. Esta forma se utiliza para hablar de acciones programadas y eventos programados en el futuro. También cuando usamos cláusulas condicionales como if, unless, provided, etc. También se usa con oraciones adverbiales con conjunciones de tiempo, cuando, hasta, antes, después, etc. En oraciones subordinadas, quiere decir que de dos oraciones hay una que es la subordinada y esa es la que tomará el presente simple. La verdad es que si miramos los ejemplos es mucho más fácil de lo que parece. El tren parte en una hora. En inglés, the train leaves in an hour. The holidays start next week. Las vacaciones comienzan la siguiente semana. The movie begins at 7 p.m. La película inicia en una hora. When I speak they will understand. Cuando yo hable ellos entenderán. Como ves, he utilizado la gramática del presente simple en todos los ejemplos, pero siempre hubo algo más que aclaró que esto sucede no en el presente, sino que sucederá en el futuro. Así de sencillo es. Similar a esta gramática tenemos ahora el futuro con gramática de presente continuo. Aquí también tenemos que aclarar con una palabra o frase en la oración que esto sucederá en el futuro, o el contexto también lo puede dejar claro. Por lo general se utiliza este tiempo gramatical para cosas que estamos seguros que nosotros o alguien hará pronto. En español sería algo como yo estoy yendo mañana a las 7 p.m., lo cual podría significar también yo voy mañana a las 7 p.m. I am going tomorrow at 7 p.m. Fíjate cómo tenemos la gramática del presente continuo. Yo estoy yendo. I am going. Pero con algo más que aclara que esto sucederá en el futuro. Tomorrow at 7 p.m. Mañana a las 7 p.m. Otros ejemplos son he is having dinner with us tonight. Él está cenando con nosotros esta noche. Otra traducción puede ser él va a cenar con nosotros esta noche. Por ejemplo, I am getting some tickets later. Yo estoy comprando unos tiquetes más tarde. Otra traducción puede ser voy a comprar unos tiquetes más tarde. Otro ejemplo, he is speaking at the meeting later. Él está hablando en la reunión más tarde. Podemos pensar que él está programado para hablar en la reunión más tarde, es decir, de manera segura que él va a hablar en la reunión más tarde. Este tiempo gramatical se utiliza para cosas que tienen una intención fija, que va a suceder de manera segura. Finalmente, hemos visto una parte súper importante de la gramática del inglés, quizás la más importante,
Yo llamo a estos tiempos gramaticales que hemos visto en este video el esqueleto del inglés, porque si bien aparte de esta gramática tienes aún varias cosas más por aprender, también es cierto que prácticamente para cualquier cosa que queramos decir en nuestra vida diaria estaremos ubicados en alguno de estos tiempos gramaticales. Así entonces adivino que si aprendes bien toda la gramática que te he querido enseñar hoy, te sentirás más seguro cuando quieras comunicarte o simplemente cuando quieras leer y entender lo que otros están diciendo. Después de estudiar toda esta gramática, quizá te estés preguntando ahora qué más deberías estudiar. Entonces te voy a nombrar tres temas adicionales que vale la pena que estudies lo más pronto posible. El primer tema que te quiero sugerir es cómo usar las preguntas what, when, where, which, why, who, whose y how. En español serían las palabras qué, cuándo, dónde, cuál, por qué, quién, de quién y cómo. El segundo tema que te quiero sugerir investigar y aprender lo más pronto posible es todo lo referente a los verbos modales. Y el tercer tema que te recomendaré es todos los tiempos gramaticales que hemos visto en este video, pero entendiéndolos en la voz pasiva. He dedicado un buen tiempo para ti en este video, espero que te sirva bastante. Si es así, no te demorarás nada dejando un like y si quieres seguir viendo el contenido de este canal, no olvides suscribirte. Chao.